Bhagavan has said that there is nothing easier than knowing ourself. Bhagavan dijo que no hay nada más fácil que conocernos a nosotros mismos. But when we try to know ourselves, we find it very difficult. Pero cuando nosotros intentamos conocernos a nosotros mismos, lo encontramos muy difícil. We try to turn our attention within. Intentamos girar nuestra atención hacia adentro. To attend to ourselves alone. Atender a nosotros mismos solamente, exclusivamente. But our attention keeps on coming out and going towards other things. Pero nuestra atención se sigue girando hacia afuera y yéndose hacia otras cosas. So Bhagavan says it's very easy, we say it's very difficult. Entonces Bhagavan dice que es muy fácil y nosotros decimos que es muy difícil. So who is correct? Así que ¿quién tiene razón? ¿Quién está en lo cierto? Well, we all believe Bhagavan is correct, but why our experience seems to be otherwise? Bueno, todos pensamos que Bhagavan está en lo cierto, pero ¿por qué nuestra experiencia parece señalar lo contrario? The reason is very simple. La razón es muy simple. If we wanted to know ourselves above all else, si quisiéramos conocernos a nosotros mismos por encima de cualquier cosa, it would be very easy for us to know ourselves. Sería muy fácil para nosotros conocernos a nosotros mismos. Because nothing is more clearly known by us than ourselves. Porque nada es más claramente conocido para nosotros que nosotros mismos. We are always aware of ourselves. Siempre somos conscientes de nosotros mismos. Awareness of other things comes and goes. La conciencia de otras cosas viene y se va. So when our self-awareness is the one thing that we are always experiencing, why does it seem difficult to know it? Entonces, si la autoconciencia es algo que siempre estamos experimentando, ¿por qué es tan difícil conocerla? The simple reason is that we are not ready to let go of other things. Una razón simple es que no estamos dispuestos a dejar, soltar otras cosas. We have more liking to be aware of other things than to be aware of ourselves alone. Tenemos más gusto por conocer otras cosas que conocer exclusivamente a nosotros mismos. Because of this lack of love to know ourselves, it seems to be difficult. Debido a esta falta de amor de conocernos a nosotros mismos, parece difícil. Now we do know ourselves. We are aware of ourselves. Ahora nos conocemos a nosotros mismos, somos conscientes de nosotros mismos. But we are not aware of ourselves as we actually are. Pero no somos conscientes de nosotros mismos por lo que en realidad somos. We are each aware of ourselves as a person. Cada uno de nosotros es consciente de sí mismo en tanto persona. I am aware I am. Yo soy consciente de que yo soy. But I'm not just aware I am. I'm aware I am Michael. Pero no solo consciente de yo soy, sino de yo soy Michael. So it is this awareness of ourselves as something other than what we are is what is called ego. Entonces, esta conciencia de nosotros mismos como algo diferente de lo que somos es el ego. And the nature of ego is always to be aware of things other than itself. Y la naturaleza del ego es la de ser consciente de otras cosas aparte de sí mismo. In sleep, I'm aware just I am. En el sueño profundo solamente soy consciente yo soy. I'm not aware I am Michael when I'm asleep. No, cuando estoy dormido no soy consciente de ser Michael. Yo soy Michael. But in waking and dream, I'm aware I am Michael. Pero en la vigilia y en el sueño con sueños soy consciente de ser Michael. Michael is the name of a body, of a person. Y Michael es el nombre de un cuerpo, de una persona. So I'm aware of myself now as if I was a body. Entonces soy consciente de mí mismo ahora como si fuera un cuerpo. And this body is just a small part of this vast universe.
Y este cuerpo es solamente una pequeña parte de este vasto universo. So since this body alone is I, there are so many things other than I. Entonces, como este cuerpo es solamente yo, hay muchas cosas aparte de yo, de mí. So whenever we rise as ego, we are aware of ourselves as a person, Siempre que cuando surgimos como ego, somos conscientes de nosotros como persona and consequently we are aware of other things. y por tanto somos conscientes de otras cosas. This is the same in waking and in dream. Esto es lo mismo en la vigilia y en el sueño con sueños. When we dream, we experience ourselves as a body, Cuando soñamos, nos experimentamos a nosotros como un cuerpo and that body seems to be just a small part of a big world. y ese cuerpo parece ser también una pequeña parte de un gran mundo. So through the five senses of that body, we see the world. Y a través de los 5 sentidos de ese cuerpo vemos ese mundo. But as soon as our identification with that body is broken, Pero en cuanto la identificación con ese cuerpo se rompe, we recognize it was just a dream. reconocemos que fue solamente un sueño. But so long as we experience that dream body as ourself, Pero mientras experimentemos ese cuerpo de sueño como nosotros, it all seemed to be real. todo parece ser real. So now this present state seems to be real because we experience ourselves as a body. This present state, The present state, what we now call waking, ¿okay? Ahora en este momento presente, lo que llamamos la vigilia, parecemos existir como un cuerpo. but even when we're dreaming, we seem to be awake Pero también cuando soñamos parecemos estar despiertos, because whatever state we are currently experiencing, porque cualquier estado que estemos experimentando en cualquier momento, we experience ourselves as a body nos experimentamos a nosotros como cuerpo, because we are real. porque somos reales, The body also seems to be real. y el cuerpo también lo parece. And because the body is a small part of the whole world seems to be real. Y como el cuerpo es una pequeña parte del mundo, el mundo también parece ser real. But as soon as we stop experiencing that body as I, Pero en cuanto dejamos de experimentar ese cuerpo como yo, we recognize that it's all unreal. It's all just our own mental projection. reconocemos que todo es irreal, que es simplemente nuestra proyección mental. So according to Bhagavan, our present state is a dream, Entonces, según Bhagavan, nuestro estado presente es un sueño, but so long as we are experiencing this present state, it seems to be real. pero mientras experimentemos este estado presente, parecerá ser real. The reason I say this is to explain that the very nature of ego is to be aware of itself as I am this body, La razón por la que digo esto es porque la naturaleza misma del ego es experimentarse como soy este cuerpo and consequently to be aware of other things. y por tanto ser consciente de otras cosas. We are never aware of anything other than ourselves except when we're aware of ourselves as a body. Nunca somos conscientes de otras cosas, aware of other things. We are never aware of other things except when we're aware of ourselves as a body. Nunca somos conscientes de otras cosas, excepto cuando somos conscientes de nosotros como cuerpo. That is, this awareness, I am this body, and awareness of other things arise together. La conciencia de yo soy este cuerpo y la conciencia de otras cosas surgen conjuntamente And they disappear together. y desaparecen también a la par, conjuntamente. Because they appear and disappear, they are not real. Como aparecen y desaparecen, no son reales. But whether we are aware of ourself as a body and consequently aware of a world or not, Pero ya seamos conscientes de nosotros como un cuerpo y también del mundo como tal, we are always aware I am. siempre somos conscientes de yo soy. So in sleep, we're aware I am. En el sueño somos conscientes de yo soy, But we're not aware of anything else.
pero de nada más. But in waking and dream, we're aware of ourself as I am. We're also aware of other things. Pero en el sueño, en la vigilia y en el sueño somos conscientes de yo soy, pero además de otras cosas, aparte de eso. So what is permanent is the awareness I am. Lo que es permanente es la conciencia yo soy. This awareness I am this body and consequent awareness of other things are impermanent. Y esta conciencia de yo soy un cuerpo y consecuentemente de otras cosas son impermanentes. So in order to know ourselves as we actually are, we need to be aware of ourselves alone. Entonces, para conocernos como realmente somos, debemos conocernos exclusivamente a nosotros mismos. That is, we need to cease being aware of all other things in order to be aware of ourselves. Debemos dejar de ser conscientes de otras cosas para ser conscientes de nosotros mismos. That is, in order to be aware of ourselves as we actually are. Es para ser conscientes de nosotros mismos como realmente somos. Because whenever we're aware of other things, we are aware of ourselves as I am this body. Porque siempre cuando somos conscientes de otras cosas, somos conscientes de nosotros como yo soy un cuerpo. So this is why this investigating and knowing ourselves seems to be difficult. Por eso es por lo que investigarnos a nosotros mismos parece tan difícil. Because in order to be aware of ourselves as we actually are, we need to let go of everything else. Porque para ser conscientes de nosotros mismos como realmente somos, tenemos que dejar o soltar todas las otras cosas. So when we turn our attention within, entonces cuando volvemos nuestra atención hacia adentro, we are trying to be aware of ourselves alone. Intentamos ser conscientes de nosotros mismos, de nuestro ser exclusivamente. If we're aware of ourselves alone, the ego dissolves. Si somos exclusivamente conscientes de nuestro ser, el ego se disuelve. So as this ego, we don't want to let go. En tanto que este ego no queremos soltar. So this is the whole problem. Because of our desire and attachment to things other than ourselves. Este es todo nuestro problema, debido a nuestro apego a todas las otras cosas. Because of our liking to be aware of all these beautiful things in this world. Este gusto por ser consciente de todas estas cosas tan bellas de este mundo. Even when the world isn't so beautiful, when we see so much suffering in the world. Incluso cuando el mundo no es tan bonito y vemos tanto sufrimiento en este mundo. We're still not ready to let go. Tampoco estamos dispuestos a soltar. So it's our reluctance to let go that makes this it seem difficult to know ourselves. Es esta forma de ser reacio a soltarlo todo lo que nos hace difícil conocernos. So, though having read Bhagavan's teachings and known a little bit about this subject, we think we like to know what we actually are. Habiendo leído pues, los textos de Bhagavan y conociendo su enseñanza, parece que es lo que queremos, conocernos como verdaderamente somos. But there is a price to pay. Pero hay un precio que pagar. The price to pay is to give up the ego. El precio que pagamos es soltar el ego. But giving up the ego means giving up everything else. Pero soltar o abandonar el ego significa soltar todo lo demás. That we are not yet ready to do. Para eso todavía no estamos dispuestos a hacerlo. We want the self-knowledge, but we don't want to pay the price. Queremos el autoconocimiento, pero no queremos pagar el precio. Once Bhagavan said, everyone who comes here says they want moksha. Bhagavan dijo una vez, todo el mundo que viene aquí quiere moksha, la liberación. Moksha means liberation, self-knowledge. Moksha significa liberación, autoconocimiento. Bhagavan said, everyone says they want to attain moksha, but if I show a little sample of moksha, all the crows will fly away and I'll be left sitting here alone. Todo el mundo dice que quiere moksha, pero cuando yo muestro un poquito de una pequeña parte de moksha,
todos los cuervos vuelan de aquí y me quedo aquí solo. So this is the problem. The problem is we're not yet ready to let go. Este es el problema, que todavía no estamos dispuestos a soltar. Why are we not ready to let go? ¿Por qué no estamos dispuestos a soltar? Because our desire and attachment for things other than ourselves Porque nuestros deseos y apegos por otras cosas aparte de nosotros is greater than our love to be aware of ourselves alone. es más grande que que el deseo de querer conocernos a nosotros mismos exclusivamente. So until we have all-consuming love to know ourselves, Hasta que no tengamos todo el amor, consuming love, all-consuming, all-consuming. It's such a that love, until that love occupies our whole heart, so we don't want anything else. Everything else is swallowed by it. hasta que todo nuestro amor ocupe todo nuestro corazón, que no queramos ninguna otra cosa aparte de eso. Until we have such love, we cannot know ourselves. Hasta que no tengamos tal amor, no nos conoceremos a nosotros mismos. That is why Bhagavan often used to say, Bhakti is the mother of jnana. Por eso es lo que Bhagavan decía, solía decir que Bhakti es la madre de Jnana. Bhakti means love. Bhakti significa amor. In this context, it means love to know ourselves. En este contexto significa amor por conocernos a nosotros mismos. So actually, though people think of Bhagavan's path as the path of jnana, the path of knowledge, Entonces, aunque la gente piensa que el camino de Bhagavan es el camino de Jnana, el camino del conocimiento, it is equally the path of love, the path of bhakti. es igualmente el camino del Bhakti, del amor. So the problem we face now is we don't yet have enough love. Entonces, el problema que afrontamos ahora es que todavía no tenemos suficiente amor. We have love, but we love the wrong things. Tenemos amor, pero amamos las cosas equivocadas. We love all the things of this world. Amamos todas las cosas de este mundo. We love this little person that we seem to be. Amamos la pequeña persona que parecemos ser. But because this love to be aware of things other than ourselves is so great, Debido a que este amor por conocer otras cosas aparte de nosotros es tan grande, we are not yet ready to let go. no estamos todavía dispuestos para soltar. So we have to find a way to increase our love to know ourselves Entonces and to give up our love to know other things. tenemos que buscar una manera de incrementar nuestro amor por conocernos a nosotros mismos y disminuir el amor por otras cosas. The more we love to know ourselves, the less we will have desire and attachment for other things. Mientras más amor tengamos por conocernos, más desapego tendremos hacia las demás cosas. So these two are inversely proportional. Son inversamente proporcionales. When the love to know ourselves increases, the desire and attachment for other things decreases. Cuando el amor por conocernos a nosotros se incrementa, disminuye o se reduce el amor el deseo de conocer otras cosas. So how can we cultivate the love that we require to know ourselves? Entonces, ¿cómo podemos cultivar el amor que se requiere para conocernos a nosotros mismos? According to Bhagavan, the most effective way is to try to practice self-investigation. Según Bhagavan, la forma más efectiva es practicar la autoinvestigación. Because what Bhagavan calls self-investigation, ātma-vichāra, is nothing but turning our attention back towards ourselves. Porque lo que llama Bhagavan Atma-vichara, que es la autoinvestigación, no es más que girar la atención de vuelta a nosotros mismos. So at each moment in our life, we have a choice. A cada momento de nuestra vida tenemos una elección. Either we can attend to other things, O damos atención a otras cosas, or we can attend to ourselves. o atendemos a nosotros mismos. So the more we choose to attend to ourselves, Mientras más elijamos atendernos a nosotros mismos, the more our liking to attend to other things will
weaken, will wane. más se debilitará el gusto por querer conocer las otras cosas. That is, the more we attend to something, the stronger it becomes. Mientras más atención damos a algo, más fuerte se vuelve. If I set my heart on something, supposing I want to have a better car, a bigger car. Si yo pusiera mi corazón en algo, imaginar que quiero un coche mejor. So I find some car, it's a big, fast car. I want that above all else. Yo encuentro un coche muy, muy rápido, muy, muy bueno, y me gusta ese coche más que ninguno. So I'm always thinking about how I can earn enough money to buy that car. Siempre estoy pensando en cómo ganar suficiente dinero para comprar ese coche. Because of the attention that I give to that idea of that car, Por esa atención que le doy a la idea de este coche, the desire grows very strong. el deseo crece, se vuelve muy fuerte. But if I think and said, why should I bother myself about this car? Do I really need that car? Pero si yo me dijera, ¿por qué me molesto por este coche? ¿Para qué lo necesito? If in this way we draw our attention from that thought, Y si retiramos nuestra atención de ese pensamiento, that desire will grow weak. ese deseo se volvería más débil. So that is the case with all desires. The more we attend to the objects of our desire, the more we think about what we desire to attain, Entonces, ese es el caso con todos los deseos. Mientras más atención le ponemos en estos deseos, en querer conseguirlos, the stronger our desire becomes. más fuertes los deseos se volverán. And the same is the case with all the elements of our will. Y lo mismo pasa con todos los elementos de nuestra voluntad. If I have a fear, if I'm afraid, for example, of supposing I'm afraid of dogs. Y lo mismo pasa con el miedo. Supongamos que tengo miedo a los perros. If I'm always thinking about dogs, that if I go out of the house, there may be a dog there. Y si siempre pienso que en cuanto salgo de la casa voy a encontrarme con un perro ahí, Because of my fear for those dogs, I'm always thinking about it, whether I'm going to meet a dog. Debido a mi miedo a los perros, siempre estoy pensando en que voy a encontrarme con un perro. If I go out of the house, there may be a dog there on the street. Si salgo, puede haber un perro ahí en la otra calle. Or if I go around the corner, there may be a dog there. O si vuelvo a la esquina, puede que haya un perro ahí. So because of always thinking about this, always dwelling on that fear, y como siempre estamos pensando o habitando este miedo, that fear becomes very strong in my mind. Ese miedo se vuelve muy, muy fuerte en mi mente. It's the same with all passions. If my neighbor has a better job and more beautiful wife and more money than I have. Y lo mismo pasa con las pasiones. Si mi vecino, por ejemplo, tiene un trabajo mejor, una esposa más guapa o lo que sea. If I would like to have all the things that he has, si yo quisiera conseguir todas las cosas que él tiene, I become jealous. Me vuelvo celoso. And the more I think about how he's so much better off than I am, y mientras más piense en que a él le va mucho mejor que a mí, my jealousy becomes stronger and stronger. Mis celos crecerán y crecerán más fuertes. So this is the nature of the mind. By attending to something, we make it very strong. Esta es la naturaleza de la mente. Dando atención a algo, lo hacemos más fuerte. So when we are trying to practice self-investigation, we are attaching importance, rather than attaching importance to any of the pictures that appear on the screen, we are trying to attach importance to the screen itself. Entonces, cuando practicamos la autoinvestigación, en lugar de darle la atención o poner la atención en las cosas que aparecen en la pantalla, estamos poniendo la atención en la misma pantalla. The pictures are all the phenomena. Las imágenes son los fenómenos. The screen is the basic self-awareness.
La pantalla es la autoconciencia de uno o conciencia propia básica. Whether we're aware of phenomena or not, we're always aware of ourselves. Seamos conscientes de fenómenos o no, somos conscientes de nosotros. Just like whether pictures appear on the screen or not, the screen is always there. Aparezcan las imágenes en la pantalla o no, la pantalla siempre está ahí. So now we are trying to draw our attention away from the pictures, away from all the phenomena, Ahora estamos intentando retirar la atención de todos los fenómenos, de las imágenes, and turn it within to be aware of the self-awareness alone. y girarla hacia adentro para ser conscientes de la propia conciencia exclusivamente. So the more we choose to turn our attention towards ourselves, Mientras más elijamos girar nuestra atención hacia nosotros mismos, the more our love to know ourselves will increase. más se incrementará el deseo por conocernos a nosotros mismos. And because we're not attending to other things, Y como no estamos atendiendo a otras cosas, our desires and attachments for those other things will weaken. nuestros deseos y apegos por otras cosas se debilitarán. So this is what is happening when we are practicing self-investigation. Esto es lo que pasa cuando practicamos la autoinvestigación. So if we persevere in this practice, Si perseveramos en esta práctica, slowly, our desires and attachments will grow weak. lentamente nuestros apegos y deseos se irán debilitando. And our love to know ourselves alone will increase. Y nuestro deseo de conocernos a nosotros exclusivamente se incrementará. But in practice, in our day-to-day life, Pero en práctica, en nuestra vida diaria, because we still have desire and attachment for other things, como todavía tenemos deseos y apegos por otras cosas, most of the time we're attending to other things rather than to ourselves. la mayoría del tiempo estamos atendiendo a otras cosas y no nosotros mismos. So we think if I don't work hard, if I don't go to attend my job on Monday morning, then I won't get my salary, then I won't be able to pay my bills. Entonces, We think of all the consequences, so we think it's necessary for us to do all these things. pensamos que si no voy a mi trabajo el lunes, pues no seré capaz de recibir el salario. Entonces, estamos pensando en todas estas cosas. So it seems to us necessary to think of so many other things. Nos parece necesario pensar en todas estas cosas. And because of our desire and attachment, we cannot immediately give up all thoughts of other things. Y debido a nuestros apegos y deseos, no podemos inmediatamente soltarlo por este deseo, apego por otras cosas. So slowly, we've got to wean our attention away from other things and cultivate this liking to be aware of ourselves alone. Entonces, lentamente tenemos que retirar la atención de todas estas cosas y centrarla exclusivamente en nuestro ser, en nosotros mismos solamente. But because most of the time we are engaged in other activities, thinking of other things, Como la mayoría del tiempo estamos metidos en otras actividades, pensando en otras cosas, we are not attending to ourselves. no damos atención a nosotros mismos, a nuestro ser. But even when we're not attending to ourselves, Pero incluso cuando no atendemos a nuestro ser, we should develop an attitude of surrender. deberíamos desarrollar una actitud de rendición. What is it we have to surrender? ¿A qué es a lo que tenemos que rendirnos? Ultimately, we have to surrender ourselves the ego. En último término, tenemos que to surrender to our ego. No, we have to surrender ourselves, this ego. Tenemos que rendir nuestro ego, en último término. Yeah. But before we can surrender our ego, we have to surrender our likes and dislikes. Pero antes de que podamos rendir nuestro ego, tenemos que rendir nuestros gustos y disgustos, cosas que nos disgustan. So in every moment of our life, A cada momento de nuestra vida,
even when we're engaged in other activities, incluso cuando estamos envueltos en otras actividades, we should be vigilant deberíamos estar vigilantes to keep our desires, likes and dislikes in check. para to keep Keep them in check. Keep a tight rein on them. para mantenerlos a raya. That is, we shouldn't be feeding our desires. No deberíamos alimentar nuestros deseos. If I have a desire for a car, Si tengo un deseo por un coche if I'm always thinking about that, y solamente pienso en esto, it's going to be very difficult for me to turn my attention within. va a ser muy difícil volver la atención hacia mí. But if I think, but that car doesn't matter, what will I get if I get that car? Pero si dijo, bueno, ¿qué importa ese coche? ¿Qué conseguiré con ese coche? That car's not going to be make me happy. No, este coche no va a hacerme feliz. In that way, if we use our judgment, our power of discrimination, Es decir, de esa manera, si usamos nuestro juicio, nuestra parte discriminatoria, we can slowly give up our desires and attachments. podremos lentamente, muy lentamente, soltar, abandonar nuestros deseos y apegos. If not entirely, at least to some extent. Si no totalmente, al menos en cierta medida. That liking to have a big car may still be lingering in my mind. Ese gusto por tener el coche puede que esté ahí dando vueltas en mi mente, But I'm not feeding that desire. pero no lo estoy alimentando. So in this way, we have this is the path of surrender, trying to give up our desires and attachments. Este es el camino de la rendición. Intentar rendir nuestros deseos y apegos. Letting go of other things is surrender. Soltar las otras cosas, es la rendición. Turning our attention within is vichara, is investigation. Volver la atención hacia nosotros mismos es vichara, es investigación. These two have to go on hand in hand. Estos dos aspectos tienen que ir de la mano. We can't be holding on to the world and holding on to ourselves. We have to let go of the world in order to hold on to ourselves. No podemos estar agarrados al mundo y a nuestro ser. Tenemos que soltar el mundo para ir a nuestro ser. So developing that attitude of indifference towards other things. Desarrollar esa actitud de indiferencia hacia otras cosas. Accepting that whatever is going to happen in our life is already planned by Bhagavan. Aceptando que cualquier cosa que vaya a pasar en nuestra vida ya está planeado por Bhagavan. The pleasures that we are destined to experience, we're going to experience. Los placeres que estemos destinados a experimentar, los experimentaremos. The suffering we're going to experience, we're going to experience. El sufrimiento que vayamos a experimentar, lo experimentaremos. We cannot change our outward life. No podemos cambiar nuestra vida externa. What we can change is our attitude to whatever we are destined to experience. Lo que podemos cambiar es nuestra actitud. Our attitude, sorry, Michael? Our attitude. What we are destined to experience, we're going to have to experience. Yeah, I get that. So we can change our attitude towards it. Sí que sí, cambiar nuestra actitud hacia ello. When unpleasant things happen, we accept it, okay, that's Bhagavan's will. Cuando ocurren cosas poco placenteras, pues aceptamos que es la voluntad de Bhagavan. When pleasant things happen, we don't get overexcited about it. Y cuando cosas agradables suceden, pues no le damos demasiada importancia. We try not to be swayed by the pains and pleasures of life. No, intentamos no ser sobrepasados por los placeres y los sufrimientos de la vida. We try to give up our likes and dislikes. Intentamos soltar nuestros gustos y cosas que nos disgustan. This is all part of the process of self-investigation. Todo esto es parte del proceso de la autoinvestigación. We cannot investigate ourselves without surrender.
No podemos investigarnos a nosotros mismos sin rendirnos. Bhagavan says in verse 26 of Uludunapadu, investigating what this ego is giving up everything. Bhagavan dice en el verso 26 de Ulado Narpadu, investigar el ego, investigating the ego, Is giving up everything. es abandonarlo todo. Because when we investigate the ego dissolves. Porque cuando investigamos el ego se disuelve. And without ego, there's nothing else. Y sin ego no hay nada más. So the love that we require to know ourselves El amor que se requiere para conocernos a nosotros, that is cultivated by giving up our desires and attachments for other things. se cultiva dejando la atención que ponemos en otras cosas. And the most effective way to weaken our desires and attachments for other things is to practice this self-investigation. La mejor manera de debilitar ese gusto, ese apego por las otras cosas es practicar la autoinvestigación. I was going to say something there, but I've forgotten now what it was. So it's all a matter of love. Todo es una cuestión de amor. What do we love? Do we love to know ourselves? Do we love to merge in Bhagavan? Do we love to surrender ourselves to Bhagavan? ¿Qué amamos? ¿Amamos nuestro ser? ¿Queremos sumergirnos en Bhagavan? ¿Queremos conocer a Bhagavan? Or do we love all these fleeting experiences of life? ¿O amamos todas estas experiencias pasajeras de la vida? The choice is ours, but Bhagavan never told people that you have to investigate yourself. La elección es nuestra, pero Bhagavan nunca le dijo a la gente que tenía que autoinvestigarse. He never said you have to surrender yourself. Él nunca le dijo tienes que rendirte. He said, if you want to be happy, you can't find, well, we all want to be happy. Le decía, si queréis ser felices, but we cannot find any happiness in the world. No podemos encontrar ninguna felicidad en el mundo. Happiness is our real nature. Happiness es la felicidad en nuestra verdadera naturaleza. So if we want to experience infinite happiness, si quieres experimentar felicidad infinita, we have to know ourselves. Tenemos que conocernos. And to know ourselves, we have to let go of everything else. Y para conocer nuestro ser tenemos que soltar todo lo demás. So the choice is ours. Entonces es nuestra elección. Do we want to continue enjoying the little trifling pleasures of life? ¿Queremos seguir experimentando, disfrutando de los pequeños placeres pasajeros de la vida? Or do we want to experience the infinite and eternal happiness that is our real nature? ¿O queremos experimentar la dicha y la felicidad eterna e infinita, que es nuestra verdadera naturaleza? So, Bhagavan is, we are like naughty children running out and playing in the streets. Nosotros somos como niños traviesos que están jugando por la calle. Bhagavan is like our mother, offering us sweets if we come back into the house. Bhagavan es como nuestra madre, que nos obliga a volver dentro de la casa. But we still want to play, we want to have the sweets and we want to play. Pero queremos seguir, queremos tener las dos cosas. Queremos seguir jugando fuera, pero también tener los caramelos que nos da. But Bhagavan is infinitely patient. Pero Bhagavan es infinitamente paciente. He will allow us to continue playing for as long as we want to play. Nos permitirá seguir jugando durante todo el tiempo que queramos seguir jugando. But he says, if you want them, the sweets are here in the house. Pero dice, pero si queréis los caramelos, están aquí en la casa. So the choice is ours. Es nuestra elección. Bhagavan is so kind and so gentle with us. Bhagavan es tan amable y tan suave con nosotros. He will never force anything on us. Nunca nos forzará a nada.
But slowly, slowly he tempts us to turn back within. Pero lentamente nos tienta a volvernos hacia adentro. So if we are wise, we will follow his advice. Entonces, si somos sabios, seguiremos su consejo. And at least try little by little to turn our attention within. Al menos intentar poco a poco volver nuestra atención, girarla hacia adentro. And try little by little to give up all our other desires and attachments. E intentar poco a poco abandonar nuestros apegos y deseos. The more we do so, the more the love to know ourselves will increase. Mientras más lo hagamos, más se incrementará el amor por nuestro ser. And the less appeal we will find in the world. Y menos atractivos encontraremos en el mundo. The world will no longer seem such an attractive place. El mundo ya no parecerá un lugar tan atractivo. Earning a lot of money, getting name, fame, social status, all these things that people usually aspire for. Ganar mucho dinero, obtener estatus, social status, name, status, fama, nombre, renombre, political power, all these things poder people are aspiring for. Todas estas cosas a las que aspiramos. Even if we've got billions of dollars and we've got so much power, even if we're Donald Trump sitting in the White House, how long are these things going to last? Incluso si obtenemos billones de dólares y lo tenemos todo, como Donald Trump sentado en la Casa Blanca, ¿cuánto le va a durar? These things are all a passing show. Es un espectáculo que va a pasar, pasajero. So why should we sacrifice eternal happiness for these fleeting pleasures? Entonces, ¿por qué sacrificar la felicidad eterna por placeres pasajeros? So the more and more we think on Bhagavan's teachings, and the more and more we try and put them into practice, mientras más pensemos en la enseñanza de Bhagavan y más intentemos ponerlas en práctica, the more our love to know ourselves will increase. Más incrementará el amor por conocernos a nosotros mismos. And the more we love to know ourselves, the easier the self-investigation will be. Y mientras más amemos conocernos a nosotros mismos, más fácil se volverá la autoinvestigación. And even before we attain, our ultimate goal is to destroy this ego and be aware of ourselves as we actually are. Nuestro último objetivo es destruir este ego y ser conscientes de nosotros por lo que realmente somos. But even while we're following this path, pero incluso a medida que seguimos este camino, we can feel the benefits. Podemos sentir los beneficios. Because the less desire and attachment we have for other things, porque mientras menos deseos y apegos tengamos por otras cosas, the more peaceful and pleasant our life will be. Más pacífica y tranquila se volverá nuestra vida. So actually, following Bhagavan's path is a very, very, we have to be patient. We have to slowly wean our mind away from other things. Entonces, seguir el camino de Bhagavan, tenemos que ser muy pacientes para muy lentamente ir quitando ese apego por las demás cosas. But if we are really following his path, it is a very, very pleasant path. Pero si verdaderamente seguimos su camino, es un camino muy agradable, muy placentero. We read stories about great saints who underwent so much suffering. Hemos leído historias de grandes santos que pasaron mucho sufrimiento. Some mystic saints talk about the dark night of the soul. Algunos místicos y santos hablan de la noche oscura del alma. But all this suffering is there only because of desire and attachment. Pero todo el sufrimiento está ahí debido al apego y al deseo. The more we are ready to let go of our desires and attachments, mientras más estemos dispuestos a abandonar nuestros apegos y deseos, the easier this path will be for us. Más fácil nos será este camino. The less suffering there will be. Menos sufrimiento habrá. But we won't be entirely free of suffering. Pero no estaremos totalmente libres de sufrimiento. Because so long as we
Until the ego is destroyed, it still has desires and attachments. Porque hasta que el ego no sea destruido tendrá apegos y deseos. And letting go of all that it desires can be a painful process. Y abandonar todos sus deseos puede ser un proceso doloroso. So we are balancing on a knife edge. Entonces nos estamos balanceando, estamos en equilibrio en una hoja muy fina. So we have to not force ourselves too fast. Entonces no tenemos que forzarnos demasiado rápido, demasiado fuertes. If we try to force ourselves, we can lose our balance. Si intentamos forzarnos, perderemos el equilibrio sobre la hoja. We have to proceed slowly. When a child is very small, it drinks the mother's milk. Tenemos que proceder muy lentamente. Cuando un niño es muy pequeño, necesita de la leche de la madre. For the first 6 months or so, only mother's milk. Durante los primeros 6 meses o así, solo la leche de la madre. But slowly, the mother introduces other food. Pero muy lentamente la madre introduce otra comida. And the more the child eats other food, y mientras el niño prueba más la otra comida, the less it will feel need for the mother's milk. menos tendrá necesidad de ir por la leche de la madre. So in this way, the mother very gently weans the child off the need for milk. Entonces, de esta manera la madre lentamente lo va apartando. If one day before the child is ready, if the mother suddenly stops giving the child milk. Si, one day before? If one day, before the child is ready to give up drinking milk, if the mother one day suddenly stops giving milk. Si la madre un día, antes de que esté preparado, la madre deja de darle leche, the child will not be very happy. El niño no estará muy feliz. But if she does in a very, very gentle way, slowly introducing, first giving some bananas and then this, some sweet fruit, this, that, and slowly introducing more food. Pero si lo hace muy lentamente, introduciendo comida, una fruta dulce poco a poco, the child will hardly even notice when it gives up drinking milk. El niño apenas notará que ha dejado de beber esa leche. It will just drop off naturally. Se caerá naturalmente. So if we follow the path as Bhagavan has advised us, entonces si seguimos el camino como nos aconsejó Bhagavan, our desires and attachments will drop off like the child's desire for the mother's milk. Nuestros deseos y apegos se caerán del mismo modo que el del niño por la leche de la madre. And we'll be satisfied just with being aware of ourselves alone. Y será satisfecho solamente estar consciente de nosotros mismos exclusivamente. So this is how we are trying to follow this path. Así es como intentamos seguir este camino. But we all know it's not going to always be easy. Because todos sabemos que no siempre va a ser fácil. Inside us there are conflicting desires. Dentro de nosotros hay deseos en conflicto. We want to know ourselves. Queremos conocernos a nosotros mismos. But we still have desires for the things of the world. Pero tenemos deseos por otras cosas del mundo. And this creates, it's a struggle inside. Y esto crea una lucha dentro. But if we follow Bhagavan's advice and take a slow, gentle approach to it, pero si seguimos el consejo de Bhagavan de tomar esta perspectiva suave, we will minimize the suffering. Reduciremos a lo mínimo el sufrimiento. And maximize the joy of following the path he has shown us. Y la alegría la reforzaremos, la alegría que este camino nos muestra la reforzaremos. So there is no mother and father in the world who is so loving as Bhagavan. No hay ningún padre ni madre que sea tan amoroso como Bhagavan. Who makes things so easy for us. Que hace las cosas tan fáciles para nosotros. This doesn't mean sometimes we will experience difficulties in life. That's natural. But even the difficulties he gives us
his love for us. Y esto no significa, algunas veces experimentaremos cosas difíciles en la vida, pero incluso estas cosas difíciles es muestra de su amor por nosotros. Whatever difficulties we have to undergo, Cualquier dificultad que tengamos que atravesar, they are given by him to help us let go. son dadas por él para ayudarnos a soltar. So if words cannot express Las palabras no pueden expresar how kindly and gently and lovingly Bhagavan is leading us back home. cómo amablemente, gradualmente, suavemente Bhagavan nos está conduciendo de vuelta a casa. Sometimes he gives us a little bit of a push. Sometimes, algunas veces nos da un poquito un empujón. That is, some difficulties will come in our life. That's inevitable. Es decir, que alguna dificultad entrará en nuestra vida, eso es inevitable. But we should consider even the difficulties of life. Pero deberíamos considerar incluso las dificultades de la vida. We should consider them to be his love, his grace. Deberíamos considerarlas como su amor, su gracia. Because whatever happens to us, it's happening by his grace for our good. Porque cualquier cosa que ocurra está ocurriendo por su gracia, por nuestro bien. So I think that's enough for me talking now, but I hope I have conveyed properly. I mean, what I tried to say is that Bhagavan's path is a path of love. Así que creo que eso es suficiente por ahora. Espero haber transmitido lo que quería transmitir. El camino de Bhagavan es el camino del amor. But our love is very, very little. Nuestro amor es muy poco, muy pequeño. But his love is infinite. Pero el suyo es infinito. Qué bendición tenerte con nosotros, Michael. It's a blessing to have you with us, Michael. The only blessing is Bhagavan. We are nothing. Bhagavan. Bhagavan a través de tus palabras. Through your words. Well, it's the words are given. Even the words are given by Bhagavan. Who am I? Incluso las palabras son dadas por Bhagavan. ¿Quién soy yo? Muy bien, pues vamos a iniciar el turno ahora de preguntas y respuestas. We're going to start with the questions. Yes, yes. Agradeceremos que aquellos que queráis preguntar, tenéis una opción en la pantalla que es levantar la mano, ¿vale? Es una opción que veréis reflejada en vuestra imagen. También podéis, si queréis, ponerme un WhatsApp privado a mí, que lo veré aquí en el teléfono, o levantar la mano físicamente así, aunque no veo todas las imágenes de todos vosotros, con lo cual igual no lo vería. Con lo cual quizá lo mejor es, como tenéis un teléfono móvil y me tenéis para escribirme, no tenéis nada más que ponerme un mensaje, quiero preguntar, y os daremos paso. Lo que sí os pediremos es que seáis breves. ¿Vale? Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta? Hola. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola. Quería preguntarle a Michael cuál es la función del sueño con sueños, ¿no? Porque si entendemos que en el sueño profundo es un estado de conciencia total y... Un segundo, voy a ir introduciendo, ¿vale? Si no te importa. Hi, Michael. I wanted to ask, what's the function of the dreaming? Sí, el estado es un estado intermedio o porque no entiendo muy bien qué función cumple, porque si el estado de sueño profundo es una conexión con la conciencia, con lo que somos. I don't know what's the function of this of dreaming, because if the deep sleep is a state of where there is only a connection with the self. Exacto. Y the function of dreaming, is that an intermediate state? Is it? No. There are just two states. There's sleep and dream. En realidad solamente hay dos estados. Which ones?
sleep and dream. Sueño y sueño con sueños. But whenever we're dreaming, Pero cuando estamos soñando, it seems to be real, parece ser real. so we think this is waking. Entonces pensamos que es vigilia. So this, our present state is just a dream. Entonces nuestro estado presente es simplemente un sueño. But because it is our present state, it seems to be waking. Pero como es nuestro estado actual, parece ser la vigilia. So any dream while we're dreaming it seems to be real. Entonces cualquier sueño mientras lo estamos soñando parece ser real. Vale. Una pregunta. Estoy leyendo su libro, La felicidad y el arte del ser, y estaba leyendo esa parte el otro día y entendí que en el sueño con sueños hay una identificación con el yo conceptual y en la vigilia hay una mayor identificación con el yo físico, con el cuerpo físico. ¿Esto es así o lo puedo ampliar? Okay, so I was reading your book, The Happiness of Being, and I was reading the part where it says that la identificación en el sueño es con el yo conceptual, ¿no? Sí. During the dream, there is an identification with the conceptual I, whereas in the waking state, we are identified with the bodily I. Is that so? No, I don't think so. I can't remember what I wrote there. There No is, recuerdo que escribí ahí. Bueno. both states are, well, according to Bhagavan, we talk of waking and dream as if they're two different states, but according to Bhagavan, they are one and the same state. Según, hablamos de estos dos estados como si fueran diferentes, pero para Bhagavan son lo mismo, la vigilia y el sueño con sueños. Yeah. Just as real as waking, as this state seems to be now, dream seems to be so equally real when we're dreaming it. De la misma manera en que esto parece ser real ahora, el sueño mientras está siendo soñado parece ser igualmente real. The body we experience as ourself in a dream is our own mental projection. El cuerpo que experimentamos ser en nuestro sueño es una proyección mental. The entire world we see in a dream is our mental projection. Todo el mundo que experimentamos en el sueño es nuestra proyección mental. According to Bhagavan, our present state is likewise just a mental projection. Según Bhagavan, nuestro estado presente también es una proyección mental. This body is a mental projection, the whole world is a mental projection. Este cuerpo es una proyección mental y el mundo entero es una proyección mental. We believe that when we go to bed at night, Creemos que cuando nos vamos a la cama por la noche, we fall asleep and the body and world still remain there. pensamos que nos dormimos y el mundo y el cuerpo todavía permanecen ahí. But Bhagavan says, if the body and world are there in your sleep, why don't they come and tell you they're there? Pero Bhagavan te dice que si el mundo y el sueño are there in the sleep, If the body and world were there in sleep, si el mundo y el cuerpo estuvieran ahí en el sueño, why are you not aware of them? ¿por qué no eres consciente de ellos? It's only when you wake up that all the people in your waking world say, oh, the world existed in your sleep. Es solo cuando te despiertas que todo el mundo en el mundo despierto de la vigilia te dice, estaba ahí cuando estabas dormido. But according to Bhagavan, nothing exists when we're not aware of it. Pero según Bhagavan, nada existe cuando no somos conscientes de ello. Whatever is perceived does not exist independent of our perception of it. Lo que es percibido no existe independientemente de nuestra percepción de ello. So according to Bhagavan, this body that we now experience as I, it ceases to exist when we go to sleep. Según Bhagavan, este cuerpo que experimentamos ahora en este estado cesa de existir cuando estamos en el sueño, soñando. This entire world ceases to exist when we go to sleep. Todo este mundo deja de existir cuando vamos al estado de sueño. When we are in deep sleep, there's no body, no world. En el sueño profundo no hay mundo, no hay cuerpo. And when we dream, we project another body and world.
Y cuando soñamos proyectamos otro cuerpo y otro mundo. And then in the morning when we wake up, Y por la mañana cuando nos despertamos, we are just projecting another body and world, estamos proyectando otro cuerpo y otro mundo. which remains till the night time when we go back to sleep again. Que permanecerá hasta la noche, hasta que nos durmamos de nuevo. This is very, very difficult for us to accept, generally speaking, because we are so accustomed to believing that this world existed before we were born, it's going to exist after we die. Esto es muy difícil para nosotros de aceptarlo, de que is to accept that we exist. We like to believe that the world existed before we were born. Nos gusta creer que el mundo existía antes de que naciéramos. And it's going to exist after we die. Que también lo hará, también existirá una vez que muramos. And it exists even when we're asleep. Y que también durante el sueño. That's what we like to believe because we have desire and attachment for this world. Eso es lo que nos gusta creer porque tenemos deseo y apego por este mundo. We don't want to believe that it's just our own mental projection. No queremos creer que es solo una mera proyección mental. But Bhagavan says, how can you know that anything exists when you don't perceive it? Pero Bhagavan dice, ¿cómo puedes saber que algo existe cuando no lo percibes? It's simple wishful thinking. We superimpose reality upon this world. Es simplemente lo que deseamos pensar, la imponemos en este mundo. But Bhagavan says only one thing is real. Pero Bhagavan dice que solo una cosa es real. You alone are real. Solo tú eres real. Everything else is just a creation of the mind. Todo lo demás es una creación de la mente. So rather than attaching ourselves, rather than getting desire and attachment for all these phenomena that we have projected, entonces, mejor que tener tanto deseo y apego por todos estos fenómenos que hemos proyectado, let us turn our attention back within and vamos a volver la atención hacia adentro de nuevo and experience what is real as it is. Y experimentar lo que es real como es, tal y como es. Muy bien. Perfectamente. Very well, perfect. Gracias. Thank you. But here again, it's all a matter of love. Pero aquí también es un asunto de una cuestión de amor. Why the world seems to be real? ¿Por qué el mundo parece ser real? Because we're in love with it. Porque estamos enamorados de él. Bhagavan said, people that we all like to believe the world is real. Bhagavan decía que si a todos nos gusta creer que el mundo es real, that is just like an infatuated lover who likes to believe that a prostitute is chaste. Who was, sorry? I'm in love with a prostitute. Ajá. I like to believe she's a pure, chaste woman. She would never go with any other man. Es como estar enamorado de una prostituta y pensar que es pura y que no se va a ir con ningún otro hombre. If I think like that, I'm deluding myself. Yo pienso así y me estoy engañando a mí mismo. Bhagavan said in exactly the same way, just like the infatuated lover foists chastity upon the prostitute. Bhagavan decía que ocurre de la misma manera, como un amante totalmente enamorado de la prostituta. Because of our infatuation with this world, we foist reality upon it. Por este enamoramiento que tenemos en el mundo, imponemos la realidad sobre él. We don't want to believe that it's unreal. No queremos creer que es irreal. Not only the world is unreal, this person we now take ourselves to be. No solo el mundo es irreal. Esta persona por la que nos tomamos ser. This person Michael is entirely unreal. Esta persona Michael es totalmente irreal. It's just a mental projection. Solo una proyección mental. Like all the people I saw in a dream. Como toda la gente que vi en el sueño. But I'm not ready to accept that. Pero no estoy preparado para aceptar eso. Because I'm so infatuated with this Michael and his this world he lives in.
Porque estoy tan enamorado de este Michael y todo el mundo en el que vive. So this is why knowing ourselves seems to be difficult, because we're not willing to let go of all these things. Por eso, por lo que esto parece ser tan difícil, porque no estamos tan predispuestos a dejarlo todo marchar. So we need to slowly wean our mind away from all its desires and attachments for all these things. Por eso tenemos que ir desviando muy poco a poco nuestra mente y nuestro apego de todas estas cosas. Including for the person that we seem to be. Incluido la persona que nos creemos ser. Muy bien. Gracias, Juan Jesús, por tu pregunta. Thank you, Juan Jesús. ¿Alguien más que quiera realizar una pregunta? No tiene más que abrir su micrófono, intervenir. Y si por cualquier circunstancia no pudiera abrirlo, no tiene más que escribirme un pequeño mensaje o levantar la mano. Bueno. Bien. Mientras nos llega algún mensaje, alguna pregunta, te voy a trasladar una pregunta, a ver si, Olivia, ¿no? Ok. Olivia, adelante. ¿Me escucha? Sí. 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 A mí me surgió, bueno, antes que nada, buenas tardes y muchas gracias a Michael James por estar con nosotros. Good afternoon and thank you, Michael, for being with us. Hoy estábamos en el chat de la escuela leyendo sobre el amor de los padres, cómo influencia mucho nuestras vidas, de los padres biológicos. Today we were talking in the chat group. We were talking about how the love, parents' love, shapes our influencia. ¿Cómo ha dicho Olivia? Lo voy a leer como lo escribí. Okay, I'm going to read it the way I wrote it. En el mundo de la dualidad, donde la influencia de los padres biológicos. In the world of duality, with the influence of the biological parents, muchas veces causan estragos muy dolorosos en los hijos. Sometimes they cause a lot of pain on their children. Yes. Y estos perduran en la vida hasta en la vida adulta. And they live and they can last until their adult life. Para un principiante de este camino, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo sería el amor a sí mismo? Para alguien que apenas va empezando y siente mucho dolor de parte de sus padres. For a beginner on this path, what would be the first step for someone who feels a lot of pain caused by their parents? Gracias. Pain seems to come to us from outside. Parece, sorry, Michael. Pain seems to be caused by things outside ourselves. Sí, el dolor parece ser causado por cosas externas a nosotros. It may be our parents, it may be so many circumstances can cause us pain. Puede ser debido a nuestros padres, hay tantas circunstancias que causan dolor. But what is the real cause of pain? Pero ¿cuál es la verdadera causa del dolor? The real cause of pain is not anything outside ourselves. La verdadera causa del dolor no es ninguna cosa fuera de nosotros. It is our own desires, our own likes and dislikes that cause us to suffer. Son nuestros propios deseos los que nos hacen sufrir. If I like something and it's taken away from me, I will suffer. Si me gusta algo y me es quitado, sufriré. If I dislike something and it's forced on me, I will suffer. Si no me gusta algo y me fuerzan, también sufriré. If I have no likes or dislikes, nothing can make me suffer. Si no hay cosas que me gustan o que me disgustan, nada puede hacerme sufrir. So if we feel pain because of our parents,
Entonces, si sentimos dolor debido a nuestros padres, the way to overcome that pain la manera de superar ese dolor is to inwardly surrender ourselves. es interiormente rendirnos a nosotros mismos. Accept that those parents were given to us by Bhagavan Aceptar que esos padres nos fueron dados por Bhagavan to teach us certain lessons, para enseñarnos ciertas lecciones, to teach us not to have attachment, para enseñarnos a no tener apegos, not to expect things from other people, no esperar cosas de otras personas, because the people of the world sooner or later will all let us down. porque la gente del mundo tarde o temprano nos decepcionarán. Even someone who is really kind and loving to us, Incluso alguien que es muy amable y cariñoso con nosotros, they are going to let us down sooner or later, nos van a decepcionar tarde o temprano. because either they are going to die and leave us alone, O ya sea porque mueran y nos dejen solos, or we are going to die and they cannot do anything to prevent it. o nosotros vamos a morir y ellos no pueden hacer nada por impedirlo. So whose love will never let us down? Entonces, ¿el amor de quién nunca nos decepcionará? Only the infinite love of Bhagavan, Solo el amor infinito de Bhagavan, because his love is always with us. porque su amor siempre está con nosotros. He will never leave us, Nunca nos abandonará and we can never leave him. y nosotros podemos abandonarlo. So rather than expecting anything from the world, Entonces, más que esperar cualquier cosa del mundo, we should understand this world is going to disappoint us sooner or later. tenemos que entender que este mundo nos va a decepcionar tarde o temprano, nos va a molestar. The only one who will never disappoint us is Bhagavan. El único que nunca nos decepciona es Bhagavan. So by shifting our love towards Bhagavan Entonces, al cambiar nuestro amor hacia Bhagavan and away from the things of the world, y aparte o lejos de las cosas del mundo, we can heal all the old wounds, podemos sanar todas las viejas heridas, all the harm done to us by our parents and by other people in this world. todo lo que nos ha sido causado por nuestros padres o por la gente de este mundo, Will no longer seem bad. no parecerá ya malo. If our parents made us suffer, why? Si nuestros padres nos hicieron sufrir, ¿por qué? Because of their ignorance. Por su ignorancia. So we have to rise above all these things. Tenemos que levantarnos por encima de eso, trascender eso. Ultimately, it's all a matter of so long as we have desires and attachments for the world and for the people in the world, En último término, a lo que se reduce, si todavía tenemos apegos y deseos por cosas de este mundo, we will suffer in one way or another. sufriremos de una manera u otra. To the extent that we give up all our desires and attachments, En la medida en que soltemos todos nuestros apegos o deseos and are attached only to Bhagavan, y solo nos apeguemos a Bhagavan, we can go beyond all pain. podemos ir más allá de cualquier dolor. Why? ¿Por qué? Because Bhagavan is always shining in us as I. Porque Bhagavan siempre está brillando en nosotros como yo. So he can never abandon us, Entonces nunca nos puede abandonar and we can never go away from him. y nunca podemos alejarnos de él. Why Bhagavan appeared outside in human form? ¿Por qué Bhagavan apareció en una forma humana, externamente? Only to tell us, Solo come para, within. solo para decirnos, vuélvete hacia adentro. What is real is only within you. Lo que es real solo está dentro de ti. Happiness is only within you. La felicidad solo está dentro de ti. So if you want to be happy, Así que si quieres ser feliz, if you want to be free of pain, si quieres estar libre de dolor, love to know yourself alone. ama conocerte a ti mismo solamente.
Give up all your love, all your desires, all your attachments for everything else. Suelta todo tu amor, tu apego, tus deseos por otras cosas. We cannot do so all at once. No podemos todo hacerlo a la vez. The pain caused by our parents or by whoever else, that pain is still there. El dolor causado por nuestro padre o por quien sea, ese dolor está todavía ahí. But slowly, slowly we can take our mind off that. Pero lentamente podemos retirar nuestra mente de ahí. And that pain will die along with our desires and attachments. Y ese dolor morirá al igual que nuestros apegos y deseos. Does that answer the question? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, muchas gracias, Michael. Muy bien. Yes. Puro amor y va a lo mismo, a soltar todo lo que no sea el ser, ¿no? Pero muy bello el sentir la paciencia infinita de Bhagavan para que lleguemos a casa. Gracias. Yeah. It all boils down to the same thing, to let go of everything. Yes, yes. Very well put, and thank you. Recuerdo que has dicho lo último. Infinite grace of Bhagavan. The infinite grace of Bhagavan, yeah. Yes. Gracia infinita de Bhagavan. Muy bien, pues gracias, Olivia. Thank you, Olivia. We have a question for you, Michael, that we type in our chat in the WhatsApp. That is, you said before, bueno, dijiste antes. You said before, Michael, que la única libertad que existe es el tener la actitud para girarnos hacia adentro y para atendernos a nosotros mismos. The only freedom we have is the freedom to turn within and to attend to ourselves. La actitud. The attitude. The attitude. That it is not quite correct to say that's the only freedom we have. Bhagavan used to say the only correct use of our freedom is to turn within. No es exactamente correcto que Bhagavan dijera que la única libertad que tenemos. But, Michael, can you say the last thing? The only correct use of our freedom is to use it to turn within. El único uso correcto de nuestra libertad es hacerlo para volvernos hacia adentro. But if we turn our attention outside, pero si volvemos nuestra atención hacia afuera, we are free to like anything we want to like. Tenemos libertad para que nos guste cualquier cosa que nos pueda gustar. To dislike anything we want to dislike. O para que nos disguste cualquier cosa que nos pueda disgustar. We have that freedom. Tenemos esa libertad. La pregunta que nos hace Michael, the question that we are asked, es si el tener esa actitud para querer mirar hacia adentro no está ya predestinado. Is that if having that attitude to look within, yes, is already predestined. Y que por mucho que nos empeñemos, and no matter how much effort we put, no, it is not predestined. No está predestinado. What is predestined is all that we are to experience in this life. No está predestinado. Todo lo que está predestinado es todo lo que vamos a experimentar en esta vida. In the sense of all that is to happen to us. En el sentido de todo lo que nos va a ocurrir. That we cannot change. Eso no lo podemos cambiar. The pleasant experiences, the unpleasant experiences, they're all determined already. La experiencia agradable, las desagradables, todo eso está ya predeterminado. But our will is not predetermined. Pero nuestra voluntad no está predeterminada. So when unpleasant things come, entonces cuando cosas desagradables vienen, we are free either to dislike them, somos libres de hacer que nos disgusten, or to accept them as Bhagavan's will, o aceptarlas como la voluntad de Bhagavan, and to have the attitude, it's Bhagavan's will, it's good for me, therefore I accept this. Y tener la actitud de es la voluntad de Bhagavan, entonces lo acepto. In that way, even the unpleasant things will become pleasant for us. De esa manera, incluso las cosas desagradables se volverán agradables. Because if we consider everything to be the sweet will of Bhagavan,
Porque si consideramos que todo es la dulce voluntad de Bhagavan, we will rejoice in whatever happens, nos regocijaremos con cualquier cosa que ocurra, both the seemingly good things and the seemingly bad things. con ambas, con las aparentemente buenas y con las aparentemente malas. So we cannot change anything that we are destined to experience, No podemos cambiar nada que estemos destinados a experimentar, but we can change our attitude towards it. pero sí cambiar nuestra actitud hacia ello. And it's our attitude that determines whether we are affected by these things or not. Y es nuestra actitud lo que determina el ser afectado por, to be affected by, Whether we are affected by all the good and bad things that happen to us, it's our attitude which determines that. es nuestra actitud la que determina si seremos afectados por las cosas que nos pasan o no. That is the freedom we have. So La libertad que tenemos. our will is always free. Nuestra libertad, nuestra voluntad es siempre libre. What happens to us is always predetermined. Lo que nos ocurre siempre está predeterminado. What happens to us is the fruit of actions that we've done in the past, Lo que nos ocurre es el fruto de acciones que hemos realizado en el pasado, by our own will. por nuestra propia voluntad. That is, the actions that we do willingly, that we do with volition, those actions bear fruit. Las acciones que hacemos con volición propia, con nuestra voluntad, a través de nuestra voluntad, esas acciones dan un fruto. And that is what we experience in each life, is the fruit of our past actions. Y eso es lo que experimentamos en cada vida, el fruto de vidas pasadas. We cannot change what is destined to happen. No podemos cambiar lo que está destinado que ocurra. But whatever may be destined to happen, nothing can make us want what we don't want. Sorry, say that again, Michael. Whatever may be the outward events of life, whatever may be happen to us in life, Cualquier cosa que nos pueda ocurrir en la vida, nothing can make us want what we don't want. nada puede hacernos querer lo que no queremos. And nothing can prevent us wanting what we do want. Y nadie nos puede impedir no querer lo que queremos. So our will is always free, Entonces nuestra voluntad es siempre libre, because these experiences are coming from outside. porque estas experiencias vienen siempre desde fuera. Our will is coming from inside. Nuestra voluntad viene desde dentro. When we like something or dislike it, who is liking and disliking it? Cuando nos gusta algo o no nos gusta, ¿a quién le está gustando o a quién no le está gustando? It is we, this ego, who like it, Es este ego al que le gusta o no, or who dislike it. o que no le gusta. So all the will comes only from within. La voluntad viene siempre de dentro. So our will is always free. Entonces nuestra voluntad es siempre libre, está siempre libre. We may not be able to do all that we want to do. Puede que no hagamos todo lo que queramos hacer. I may want to be a very rich man, Puede que yo quiera ser un hombre muy rico, but if it's not my destiny, I won't be able to be a rich man however much I try. pero si no estoy destinado a serlo, por mucho que lo intente, no lo seré. But my destiny cannot stop me wanting to be a rich man. Pero mi destino no puede... my destiny cannot, Stop me wanting to be rich. no puede parar que yo quiera dejar de ser rico. It can stop me being rich, but it cannot stop me wanting to be rich. Puede que me impida ser rico, pero no el querer ser rico. Likewise with everything. Y de la misma manera con todo lo demás. The destiny determines everything that happens to us. El destino determina todo lo que nos ocurre, But destiny cannot change what we want or what we don't want. pero el destino no puede determinar lo que queremos o lo que no queremos. We alone are free to change what we want. Solo nosotros somos libres de querer lo que queremos. So now we want so many things from outside. Entonces ahora queremos tantas cosas de externas, de fuera.
we want all the pleasant experiences and we want to avoid all the unpleasant experiences. Queremos las experiencias placenteras y evitar las desagradables. These desires and attachments are what draw our mind outwards. Estos deseos y apegos son los que llevan nuestra mente hacia afuera. But we can slowly give up all these desires and attachments. Pero podemos muy lentamente dejar estos apegos y deseos And develop the love to know ourselves. y desarrollar el amor de conocernos a nosotros That is mismos. in our hands. That is our freedom. Eso está en nuestra mano. Esa es nuestra libertad. So the will is not at all predetermined. Entonces la voluntad no está en absoluto predeterminada. It is true what we want. Supposing I want to eat chocolate. Supongamos que quiero comer chocolate. Why do I want to eat chocolate? ¿Por qué quiero comer chocolate? Because I like the taste of chocolate. Porque me gusta el sabor del chocolate. Every time I eat chocolate, I feel happy. Cada vez que lo como me siento feliz. So I have myself cultivated that desire for chocolate. Entonces yo mismo he cultivado ese deseo por el chocolate. Because the desire for chocolate has been created by me, Porque como el deseo de comer chocolate ha sido creado por mí, we think that it is the chocolate that has created the desire. pensamos que es el chocolate el que ha creado el deseo. Because chocolate is very tasty, it makes me desire it. Como el chocolate es muy, muy sabroso, me hace desearlo. That's what we think. Eso es lo que pensamos. But if we analyze a little more deeply, why is the taste of chocolate pleasant? Pero si lo analizamos un poquito más profundamente, ¿por qué es agradable el sabor del chocolate? Because we like it. Porque nos gusta. So it's our likes and dislikes that create the pleasures and pains. Entonces son nuestros gustos o cosas que no nos gustan lo que crean nuestros placeres o cosas desagradables. And that gives rise to all the desires. Y eso da lugar a todos los deseos. So if we gave up our liking for chocolate, Gave up, ¿no? if we give up our liking for chocolate, Si dejáramos nuestro gusto por el chocolate, si dejáramos de tenerlo, we can give up the desire. podemos abandonar el deseo. Supposing we understand that eating chocolate is not good for us. Quizá entendamos que comer chocolate no es bueno para nosotros. So we want to give up that desire. Así que queremos abandonar ese deseo. We can't all of a sudden give up that desire, No podemos de repente abandonarlo, but we can slowly wean ourselves off the desire. pero podemos lentamente despojarnos de ese deseo. Whenever the desire to eat chocolate rises in our mind, Cuando el deseo de comer chocolate aparezca en nuestra mente, we can try to think of something else. podemos intentar pensar en otra cosa. In this way, by not giving importance to that thought of chocolate, De esa manera, no dándole importancia al pensamiento del chocolate, that desire for chocolate will slowly get weaker. ese deseo por el chocolate se volverá cada vez más débil. And after 10 years of not thinking about eating chocolate, Y después de 10 años de no pensar en comer chocolate, we think, why did I previously have so much desire for that? pensaremos, ¿por qué antes tenía tanto deseo, tanto placer por eso? What is the big deal in chocolate? ¿Qué hay de importante en el chocolate? ¿Qué hay de significativo? In this way, we are always free to give up our old desires De esta manera siempre somos libres de abandonar nuestros deseos and develop new desires. y desarrollar nuevos deseos. So because we have this freedom, Bhagavan says, give up all your other desires, desire only to know yourself. Entonces, como tenemos todos estos deseos, Bhagavan dice que abandona todos los demás deseos y solo ten el deseo de conocer el ser. So this is it's entirely our freedom. No one can make us want to know ourselves. Esto es totalmente nuestra voluntad. Nadie puede hacernos querer conocer nuestro ser. We alone can cultivate this love. Solo nosotros mismos podemos cultivar este amor. Just like we previously cultivated love for chocolate,
Al igual que previamente cultivamos el amor por el chocolate, now we give up our liking for chocolate and we like only this. ahora abandonamos nuestro gusto por el chocolate y ahora solo nos gusta esto. Muy bien. Tenemos dos preguntas más, Michael. We have 2 more questions to go. La siguiente es de Felipe. Adelante, Felipe. Sí. Felipe, ¿nos escuchas? Sí, ya hemos activado tu micrófono para que pudieras intervenir. Si hablas... A ver, ahora no te escuchamos. Bueno, mientras Felipe va viendo cómo solucionar su cuestión, también Paqui tenía una pregunta. Paqui, adelante. ¿Es así como me escucháis? Sí. Ahora te escuchamos perfecto. Sí. Quería que nos recordara un poquito los pasos de la autoindagación y luego cuando yo hago la práctica del veedor, situarme en la consciencia que ve, yo me doy cuenta que me distancio de las cosas. Entonces, que si es lo mismo o... Ok. Lo primero es los pasos de la autoinvestigación. Sí. Y Sí. después lo del veedor. Okay. First, Michael, she would like you to remember, to remind her of the steps to do the self-enquiry. And secondly, el veedor, ¿puedes explicar otra vez? Sí, cuando me sitúo en la consciencia que ve, noto que hay una distancia entre el que está viendo y lo que veo, que si eso me puede llevar a mí, a conocerme a mí. And also when I abide in the self in consciousness, and I notice that there is a distance between myself and the things I perceive. The seer. The seer, or exactly, if that can also lead me to who I am. Yeah, okay. About the steps, there is really only one step. Sobre los pasos, realmente solamente hay un paso. Now our attention is facing outwards, towards the world, towards phenomena, towards thoughts. Nuestra mente está puesta en lo externo, en el fenómeno, en los fenómenos. But who is aware of all these things? Pero ¿quién es consciente de todas estas cosas? I am. Yo soy. So I'm trying to turn my attention away from all other things back towards myself. Entonces intento volver mi atención, retirar mi atención de todas esas cosas y volverla hacia mí. That is the only step. Ese es el único paso. Bhagavan gave certain clues to help us to cultivate this habit of turning our attention back towards ourselves. Bhagavan nos dio algunas indicaciones, algunas pistas para desarrollar, para cultivar este paso. The way Bhagavan taught this often was to put certain questions to us. To whom, when thoughts appear, to whom do they appear? Una de las maneras en las que lo podíamos hacer era poniendo algunas preguntas. ¿A quién le aparecen estos pensamientos? Obviously, it's to me. Obviamente es a mí. So, this is a clue Bhagavan gave us to make it easy for us to turn our attention back towards ourselves. Esta es una indicación que nos daba Bhagavan para hacer más fácil que pudiéramos volver nuestra atención sobre nosotros mismos. Because whatever we may be aware of, por cualquier cosa de la que podamos ser conscientes, we are there to be aware of it. Nosotros estamos ahí para ser conscientes de ellas. So instead of attending to whatever we're aware of, entonces, en lugar de atender a cualquier cosa de la que seamos conscientes, we turn our attention back to face ourselves. Volvemos nuestra atención de vuelta a nosotros mismos, de cara a nosotros mismos. So that is the only step. And the other question was? That's the only step. Es el único paso. The other question was if when she abides in the self, yes, the seer of all things, yes,
She says there is a distance between the perceived and perceiver. If Right. that's also a way to leave your home. Yes, that is, initially we first have to recognize that the perceiver, the seer, is different from everything that is seen. Sí, inicialmente tenemos que reconocer que lo percibido, el veedor, es diferente de todo lo que se ve. There's subject and object. El sujeto y el objeto. Perceiver and perceived. Percibidor y lo percibido. First person and second and third persons. Primera persona y segunda y tercera personas. Ego and phenomena. Ego y fenómenos. So these all, so recognizing the separate, the ego, the perceiver, is always different from what is perceived. Entonces separar, say that again, Michael. Recognizing that the perceiver is always separate from what is perceived. Reconocer que el percibidor es diferente de lo percibido. That is the starting point. Ese es el punto de inicio. Because unless we recognize that basic distinction, porque a no ser que reconozcamos esa distinción básica, we won't be able to turn our attention back towards ourselves. No seremos capaces de volver nuestra atención de vuelta hacia nosotros mismos. Now, because the perceiver, the one who perceives, is the ego. El percibidor, el que percibe, es el ego. And the ego always experiences itself as a body. Y el ego siempre se experimenta a sí mismo como el cuerpo. But the body is an object. The body is something perceived. Pero el cuerpo es un objeto, es algo percibido. The ego is that which is aware of that body. El ego es lo que es consciente de ese cuerpo. So in order to separate ourselves from this body, in order to separate ourselves from the person that we seem to be, entonces para separarnos de este cuerpo, de la persona que nos creemos ser, we have to recognize that distinction. Tenemos que reconocer esa distinción. As you say, we have to recognize that there's a distance between us and the body. Como tú has dicho, tenemos que reconocer que hay una distancia entre nosotros y el cuerpo. Or between us and anything that we perceive. O de todo lo que se ha percibido. Whatever thought or feeling or emotion may rise, cualquier pensamiento, emoción, sentimiento que surja, it's something separate from us. Es algo separado de nosotros. Because we were there before it appeared. Porque nosotros estábamos allí antes de que apareciera. And we will be there after it disappears. Y también lo estaremos cuando desaparezca. So we need to recognize that basic distinction between the perceiver and the perceived. Entonces tenemos que reconocer esa distinción básica entre el percibidor y lo percibido. But though initially we understand this. Pero aunque inicialmente comprendemos esto, but we have to distinguish them in practice. Tenemos que distinguirlos en la práctica. Now, when we try to turn our attention back towards ourselves, ahora cuando intentamos volver nuestra atención de vuelta hacia nosotros mismos, unless we have great love to know ourselves alone, a no ser que tengamos un gran amor por conocernos exclusivamente a nosotros mismos, we continue to be aware, at least to some extent, of things other than ourselves. Continuamos siendo conscientes, al menos en cierta medida, de otras cosas aparte de nosotros mismos. That is, we don't totally separate ourselves from this body and mind. Es decir, que totalmente no nos separamos de este cuerpo, de esta mente. This is like turning, we're not able to turn the full 180 degrees, but no somos capaces de girarlo totalmente 180 grados. But we are turning 5 degrees or 90 degrees, 120 degrees, 130 degrees. Pero quizás somos capaces de girarla pues 5 grados, 120 grados. The more we turn, the more other things recede into the background. Mientras más nos volvamos hacia nosotros mismos, más las demás cosas se irán volviendo, se quedarán en el trasfondo, quedarán en el segundo plano. When we turn the full 180 degrees,
cuando giremos los 180 grados, we are not aware of anything else. We're aware of ourselves alone. no somos conscientes de nada más, somos conscientes de nosotros mismos solamente. At that moment, the ego is destroyed, En ese momento el ego es destruido, because then we become aware of ourselves as we actually are. porque entonces nos hacemos conscientes de nosotros mismos tal y como somos So realmente. having understood intellectually, by reasoning, that there's a distinction between the perceiver and the perceived, Entender intelectualmente que hay una distancia entre lo percibido y el percibidor, we now have to try and turn our attention away from everything that is perceived ahora tenemos que intentar girar nuestra atención, retirarla de todo lo que es percibido, back towards ourself, the perceiver alone. al percibidor. Solamente That is the practical application of this understanding. esa es la aplicación práctica de este entendimiento. Muy bien. Does that answer the question? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Tendré que practicar más. Yeah, well, I have to practice more, yeah. It does. If what I say isn't clear enough, you can always ask me for to try and explain more clearly. Si lo que digo es totalmente claro, siempre puedes preguntar más. Because this subject we're talking about is a very subtle subject. Porque el tema que estamos tocando es muy, muy sutil. And the question you've asked is a very, very fundamental one. Y la pregunta que has hecho es una muy fundamental. That is, this distinction between the perceiver and the perceived, that is absolutely fundamental. Esa distinción entre que percibe y lo percibido es absolutamente fundamental. Until we understand that, we cannot even begin to follow this path of self-investigation. Hasta que no entendamos eso, no seremos capaces de seguir este camino de la autoinvestigación. But it's not enough just to understand it intellectually. Pero no es suficiente con entenderlo intelectualmente. We now have to try to see the perceiver alone. Tenemos que intentar ver solamente el percibidor. By turning our attention away from everything that is perceived, desviando nuestra atención de todo lo que es percibido, back towards ourself, the perceiver. A nosotros mismos, al percibidor. Muy bien, gracias. Thank you, Michael. Gracias, Paqui. Bueno, tenemos una pregunta de Felipe, que no le funciona el micrófono y nos ha pedido que la podamos traducir. Okay. Okay, so the question is, since our free will, individual free will, is free, our ego arises. Therefore, this freedom has generated the problems in which we found in. Therefore, as long as we are in that state, our will won't be free. So it would be better to surrender to Bhagavan's will. Right. Firstly, it's what arises first is ego. Sí, primeramente lo que surge es el ego. Because our will, that is all our desires, all our likes, dislikes, hopes, fears, all these things are whose likes and dislikes? They're egos. Porque nuestra voluntad y todo lo que va con ella, nuestros miedos, nuestras esperanzas, ¿de quién son? De ese ego. So without ego, there's no will. Entonces, sin ego no hay voluntad. But as soon as ego rises, all its desires arise along with it. Pero en cuanto surge el ego, todos sus deseos surgen con él. Why is the ego always having desire? ¿Por qué el ego siempre está teniendo deseo? For a very simple reason. What we Una razón. Sorry, Michael. I said for a very simple reason. Yeah. The reason is because our real nature is infinite happiness. Como nuestra verdadera naturaleza es la felicidad infinita,
when we rise as ego, we seem to separate ourselves from the infinite happiness that we actually are. Cuando surgimos como ego, parece que nos separamos de esa infinita felicidad que somos So we are dissatisfied. y estamos insatisfechos. So we want to regain that happiness that we seem to have lost. Y que queremos volver a recuperar esa felicidad que hemos perdido. But we see all these wonderful things outside, Pero vemos todas estas cosas maravillosas ahí fuera and we think we can obtain happiness from them. y pensamos que podemos obtener la felicidad de ellas. Because we take a body to be I, Como tomamos el cuerpo por ser yo, this body needs to breathe, it needs air, este cuerpo necesita respirar, aire, it needs water, agua, it needs food, comida, necesita, it needs warm clothing in the cold weather, necesita ropa cálida en un clima frío, it needs a shelter. un refugio. So all these become needs for us as soon as we take a body to be I. En cuanto tomamos nuestro cuerpo por ser yo, surgen todas estas necesidades. So if we get food, we feel happy. Entonces, si tenemos comida, somos felices. So the happiness we think, the happiness that we have lost, Entonces, la felicidad que hemos perdido, we think we can get from things outside us. pensamos que podemos obtenerla de las cosas fuera de nosotros. By getting nice food, by having a nice house, Teniendo una casa muy bonita, recibiendo buena comida, by dressing in nice warm clothing. o vistiendo, llevando ropas cálidas y buenas. In this way, because of all this arises because the ego is dissatisfied. Entonces, como todo esto surge, el ego está insatisfecho. The ego can never be satisfied El ego nunca puede estar satisfecho, because the ego can never experience infinite happiness. porque el ego nunca puede experimentar felicidad infinita. So all this desire, all our will all begins from this fundamental dissatisfaction that we feel when we rise as ego. Entonces nuestra voluntad, toda nuestra voluntad comienza cuando sentimos esta insatisfacción, cuando surgimos como ego. So over a long time we have developed so many likes and dislikes. Y con los años hemos desarrollado tantas cosas que nos gustan y que no nos gustan, So many desires and attachments. y tantos deseos y apegos, And these are all dragging our mind outwards. y que arrastran a nuestra mente hacia afuera. So if we want to turn our mind back within, we have to give up all these likes and dislikes. Así que si queremos traer la mente de vuelta, tenemos que abandonar todos esos gustos y cosas que no nos gustan. Trying to give up our likes and dislikes, all our desires, is what is called surrendering our will to God. Abandonar todas esas cosas es lo que se llama rendir nuestra voluntad a Dios. Whatever happens to us is the will of God. Cualquier cosa que nos ocurra es la voluntad de Dios. Because if God is all-knowing, all-loving, and all-powerful, Porque si Dios es todopoderoso, todo amoroso, nothing can happen without his knowledge. nada puede ocurrir sin su conocimiento. Because he's all-knowing. Nothing can happen without... Sorry. Nothing can happen without his consent because he's all-powerful. Como es todopoderoso, nada puede ocurrir sin su consentimiento. And nothing can happen that is not good for us because he's all-loving. Y nada puede ocurrir que no sea bueno para nosotros porque Él es todo amor. So rather than having likes and dislikes, Entonces, mejor que tener cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, we must learn to accept everything joyfully as the will of God. tenemos que aprender a aceptar las cosas de manera como la voluntad de Dios, de manera con dicha. Even the most painful experiences Incluso las experiencias más dolorosas are the sweet will of God. son la voluntad de Dios.
He has given us all these troubles. Why? For our own good. Nos ha dado todos estos problemas. ¿Para qué? Por nuestro propio bien. So by cultivating this attitude, Cultivando esta actitud, we are surrendering our will to His will. estamos rindiendo nuestra voluntad a la suya. Not my will, but Thy will. No mi voluntad, sino la suya. Bhagavan has sung in one verse in Ātma-vichara, Ninishtam enishtam, imber edaku. That is, your will is my will. That itself is my happiness. Bhagavan lo resumió en una frase. What is the text where... Ātma-vichara, the 11 verses to Ātma-vichara. Lo siento. En el texto Arunachala Patikam nos dice que mi voluntad es tu voluntad. La voluntad Mi de voluntad Bhagavan es tu voluntad. es tu voluntad. So what he says there is, your will is my will. Lo que dice ahí es que mi voluntad es tu voluntad. That itself is happiness for me. Eso mismo es la felicidad para mí. That is, I don't want anything else except what you want for me. Es decir, yo no quiero ninguna otra cosa aparte de la que tú quieres para mí. That is surrendering our will to God. Eso es rendir nuestra voluntad a Dios. And the more we surrender our will to God, the easier it is for us to turn within. Mientras más rindamos nuestra voluntad a Dios, más fácil es volver hacia adentro. Because we no longer have all those desires and attachments that are dragging our mind outwards. Porque ya no tenemos tantos estos deseos y apegos que arrastran nuestra mente hacia lo externo, hacia afuera. But even to surrender our will to God, Pero incluso rendir nuestra voluntad a Dios, we need to be willing to surrender it to God. tenemos que estar dispuestos a rendirla. So it is only by our will that we can surrender our will. Entonces es solo por nuestra voluntad que podemos rendir nuestra voluntad. Just as it is only by our will that we can investigate ourselves. De igual manera que solamente por nuestra voluntad podemos autoinvestigarnos. Because we won't investigate ourselves unless we want to. Porque no podemos autoinvestigarnos a no ser que lo queramos. No one forces us to turn our attention within. Nadie nos fuerza a girar la atención hacia adentro. We will turn our attention back towards ourselves only to the extent that we like to do so. La giraremos hacia adentro en la medida en que lo deseemos. So ultimately, the whole spiritual path is all a matter of what do we want. Entonces, al final, todo el camino espiritual se reduce a qué queremos. At present, we still want things that are not good for us. Actualmente solo queremos cosas que no son buenas para nosotros. So we want to surrender all those desires to God. Entonces queremos rendir todos esos deseos a Dios. And we want the only thing that is good for us, which is turning within. Y queremos querer solo... can you repeat, Michael? We want only what is good for us, which is turning within. Queremos querer solo lo que es bueno para nosotros, que es girarnos hacia adentro. Muy bien. Pues, Michael, that is why this time, when you asked me what subject I want to talk about, I said self-investigation and love. Because we cannot separate them. Por eso, por lo que cuando me dijiste de qué queríamos hablar, dije la autoinvestigación y el amor, porque no puedes separarlos. Muy bien. Pues, Michael, muchas gracias. Hemos llegado al tiempo acordado para tocar estos temas, para hablar de estos temas. So thank you, Michael. We've come to the end. Yes. To the agreed time. Yes. Todavía nos habían puesto alguna preguntita más en el WhatsApp en relación al por qué, por ejemplo, cuando hablabas del tema de la preferencia o el gusto por el chocolate. We still had some question left for example, when you were talking about the preference or the taste, or the liking for chocolate. Yes. ¿Qué es lo que hace, yendo más atrás, que unos tengan unos gustos por unas cosas y otros por otras? Going even further, what makes that some people have some likes for some things and other people have for other things?
Y si te parece, el domingo que viene podríamos profundizar en el hacedor, en la verdadera realidad o no realidad del hacedor como una entidad individual. So if you like, we can next Sunday we can deepen into the concept of the doer and the reality or no reality. The reality of this entity. If there is a doer, etc. Yes. Okay. Right. Very good. Pero si prefieres otro tema, unless you prefer some other topic. No. This is very good. Very good. Perfecto, muy bien. Okay. Muy bien. Gracias, Michael. Thank you, Michael. Gracias a todos por vuestra presencia. Muchas gracias. Thank you, Michael. Todos se están despidiendo, Michael. Te dicen gracias a Dios porque su voluntad sea que disfrutemos de esta sabiduría. Thank God that God's will is that we enjoy this wise things that you're telling us. Thank you very much. Gracias. Thank you very much. It is not my ideas. These are all Bhagavan's ideas. I am wise. He alone is wise. Gracias. Solo Bhagavan es sabio. Gracias, Bhagavan. Even why I'm able to talk about all these things because I love this subject. Why I love this subject? Where does that love come from? It comes only from Bhagavan. Porque puedo hablar de estas cosas porque me encantan, y solo de dónde viene ese amor por hablar de estas cosas, de Bhagavan solamente. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias, Michael. Gracias, Bhagavan. Muchas gracias. Right. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Hasta luego, adiós. Adiós. Dios es Bhagavan. Dios es Bhagavan.